Por eso he grabado. Ajá. Bueno, miren, la semana pasada estuvimos hablando del canon, que aparte de hablar lo que era la canonicidad en la Biblia y las diferencias que existían en relación con el canon hebreo, que copia el canon protestante para el Antiguo Testamento, comenzamos también a discernir sobre la literatura apócrifa del Antiguo Testamento y el peso que tenía en cuanto a su interpretación, ¿no? Este, para nosotros desde el mundo cristiano. Entonces, hoy nos toca seguir ahondando un poquito más sobre eso, pero tratando de mencionar los más importantes. Estamos claros que los apócrifos son frutos de distintas doctrinas judías tardías. Pablo, acuérdate de cerrar el micrófono. Y surgieron en conflicto entre la religión judía, la ideología helenista y posteriormente con la incursión del cristianismo, ¿no? Luego de la política helenizante del rey Antíoco IV Epifanes, que trató de extirpar por encima de todo la religión judía. Entonces surgieron muchos libros, ¿verdad? Algunos entraron al canon, otros no. Entonces, de estos textos, ¿qué podemos nosotros mencionar? El primero de ellos es el libro de los jubileos, ¿verdad? Eso fue escrito aproximadamente en el 150 antes de Cristo y se conoce también como pequeño Génesis o Apocalipsis de Moisés y presenta la historia del pueblo de Israel desde la creación hasta el éxodo de Egipto, ¿verdad? Divididos en etapas de 49 años, 49, 49, 49 en forma progresiva, ¿verdad? Para completar precisamente lo que nosotros conocemos como jubileo. Se cree que el original hebreo se perdió, ¿verdad? Pero da la casualidad que apareció en Qumran, ¿verdad? Entonces pertenece al judaísmo palestinense con puntos de contacto con los grupos escénicos, ¿verdad? También tenemos el libro, el tercero y cuarto libro de Esdras. Yo trato de ponérselos ahí en pantalla, aunque debo ponérselos más grandes. También es de esta época, 150, 100 antes de Cristo, y es una colección de textos bíblicos sacados de los libros canónicos, era contando la historia del templo desde la época de Josías hasta Esdras, en la que se pregunta ¿por qué nuestro Dios, ¿verdad?, dejó que la ciudad santa de Jerusalén cayera en manos de los romanos? Entonces, incluso las primeras ediciones de la Vulgata lo incluyen como texto canónico. Quienes tienen en sus casas las Biblias esas grandotas que vendían los vendedores de casa en casa, ¿no? Tienen este texto como parte de la colección, porque está tomado precisamente de la Vulgata. Y su perspectiva es completa y netamente apocalíptica, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, empieza a contar lo que es la historia de los judíos en Palestina después del exilio. Pero entonces tiene gran cantidad de material del libro de crónicas, de Esdras, de Nehemías incluso, pero le ha puesto mucho de leyenda, mucho del material legendario que evidentemente no entró a formar parte del canon. Tenemos también el libro de Enoc. El libro de Enoc se considera el apócrifo más importante del Antiguo Testamento. Ya es del 80 antes de Cristo aproximadamente. Y recordemos que este es un personaje mencionado en el Génesis. Incluso, al igual que Elías, se dice que fue un personaje asunto al cielo. Entonces, por eso tiene tanto peso quizás en la consideración del mundo judío. Entonces, ¿qué trata este libro? Trata de compensar las distintas doctrinas judaicas de la época de Jesús. Es un libro netamente apocalíptico, y presuntamente, por supuesto, escrito por el patriarca antediluviano Enoc, ¿verdad? Entonces, se supone que en el texto dice que fue arrebatado por Dios gracias a que fue un hombre justo. También este es un texto que fue encontrado en Qumran y tiene como dos grandes partes. Una primera parte que se menciona el libro de los vigilantes, que va de los capítulos 6 al 36,
y hace responsable del mal a los ángeles caídos antes del diluvio, lo que en cierto modo, bajo la perspectiva de Génesis 6 y 7, es representado con los relatos del diluvio. Pero fíjense que cuando empieza a hablarse de ángeles caídos, de arcángeles que no aparecen en la Biblia, estamos hablando precisamente de este texto, ¿verdad? Y la segunda parte, que va del capítulo 37 al 71, se llama Libro de las Parábolas, ¿verdad? En este texto asumen las creencias apocalípticas del autor y son temáticas, hablan de los justos, de los ángeles, de secretos astronómicos, si se quiere, del juicio mesiánico y amén de eso, tiene otras partes que son de menor importancia, no se puede clasificar como parte de los anteriores, ¿verdad? Pero como les digo, se considera el texto apócrifo más importante del Antiguo Testamento. Aparte de esto, tenemos los salmos de Salomón. Salmos. Recordemos que los salmos aparecen en la Biblia, pero no bajo la impronta de Salomón. Es un texto del 70 antes de Cristo aproximadamente, y son una especie de 18 cánticos que describen los atributos que tiene que tener el Mesías. Entonces, describe incluso la piedad diaria de un fariseo, cómo se comporta un fariseo piadoso, y se cree que pertenezca o que provenga pues de grupos de corriente sapiencial judía que evolucionaron hacia el cristianismo y posteriormente al gnosticismo. Por eso vamos a ver una mezcla y contenido tiene aspectos gnósticos, aspectos cristianos, aspectos judíos y evidentemente apocalípticos, ¿verdad? De alguna manera este texto fue escrito para tratar de impedir que los judíos cayeran en el escepticismo, en el materialismo, en que evidentemente el mundo griego los iba a llevar de una u otra forma. También tenemos la oración de Manasés. Es una oración penitencial al estilo judío que destaca la importancia de la misericordia de Dios para el pecador, ¿verdad? Entonces, y fue compuesta en tiempo de los macabeos, ¿verdad? En calidad de respuesta a la oración de Manasés, ¿verdad? El malvado rey Antíoco IV Epifano. Debemos entender que este rey verdaderamente fue tan dañino para el pueblo judío que muchos de los textos de esta época de alguna manera hacen una mención directa o indirecta a este monarca. Sin embargo, fíjense que se cree que se escribe en esta época, ¿verdad? Pero sin embargo vamos viendo cómo gran cantidad de textos, ¿verdad? Están como teñidos también de algunos toques cristianos, lo cual hace suponer que la redacción definitiva de alguna manera fue bastante tardía. También tenemos el tercer libro de los Macabeos, ¿verdad? Es ya más tardío, 20 después del Cristo, y narra la salvación de la comunidad cristiana de Alejandría cuando el templo de Jerusalén fue profanado. Está escrito en griego, ¿verdad? Y está presente en la versión de los 70 en el Códice Alejandría. Tenemos además, vamos a seguir a la otra lámina. Ajá. La Asunción de Isaías, ¿verdad? Es del siglo I. Los primeros 5 capítulos son de judaísmo palestino y el resto se conoce como el martirio de Isaías. Y del capítulo 6 al 11 es un contenido netamente gnóstico y contiene una supuesta visión de Isaías. Curioso que en una segunda parte habla de María y del nacimiento de Jesús, lo cual evidentemente nos da pie a pensar que la redacción definitiva fue bastante tardía, ya cuando el cristianismo era una realidad dentro del mundo. También tenemos el libro de Adán y Eva, 70 después de Cristo, ¿verdad? Está escrito en latín, como tal se encontró, y se cree que fue traducido del hebreo y luego al griego. Tiene un estilo midrásico, por decirlo así, y reinterpreta
el mesianismo judío, pero en clave cristiana. También tenemos un texto llamado el Testamento de los 12 Patriarcas. Entonces, los 12 hijos de Jacob, en este texto, empiezan a relatar la vida y futuro de sus respectivas tribus y los atributos mesiánicos y la participación de cada una de las tribus en ese mesianismo. Se conservan completitos y aun cuando evidentemente se ve que el dualismo está de principio a fin, hay mucha alabanza por la castidad, por el respeto al matrimonio y sobre todo por el amor a los enemigos. También tenemos otro texto que son los paralipómenos de Jeremías. 130 después de Cristo, ya fíjense que ya estamos en paralelos a la redacción definitiva del Nuevo Testamento, que el último texto del Nuevo Testamento fue la segunda carta de Pedro. Entonces estaríamos precisamente en una época más que tardía, ya sería siglo segundo. Entonces, en este texto se intenta responder el porqué de la suerte del pueblo de Israel. ¿Por qué tuvo que pasar por tantas vicisitudes, por decirlo de alguna manera? Y recibe el nombre además de Baruch, cristiano, a pesar de que su esencia es netamente judía. Es una invitación al bautismo, a rechazar la idolatría y por supuesto también a rechazar todo lo que tenga que ver con matrimonios mixtos, decirlo así. También tenemos la vida de los profetas, que trata de compensar un poco la historia de los profetas clásicos judíos con interpolaciones cristianas. Entonces, también tenemos el libro de José y Asenet. Este libro es bien simpático porque habla de José, el hijo de Jacob, que se casa con Asenet, que es la hija del hombre aquel que puso a José bajo su cobijo y que después acusó de estar interponiéndose con su mujer. Entonces, Putifar. Entonces, podemos entender, ¿verdad? Que más apócrifo no puede ser. Da mucha importancia a la virginidad, a la castidad, a la fe profunda en un Dios misericordioso que llama a la conversión. Entonces, es evidentemente un texto muy tardío. También tenemos otra serie de textos, si se quiere, como menos importantes, por decirlo así, como los oráculos civilinos, así se les llama precisamente. Es un texto con una fuerte connotación apocalíptica, ¿verdad? Es una memoria judía con añadidos cristianos. También vamos a encontrar testamentos de la mayor parte de los patriarcas. Testamento de Abraham, que habla de la resurrección, del juicio, de la muerte, típicamente judío. El testamento de Isaac y de Jacob, que tiene como una especie de doxología, que habla mucho del amor a los pobres. El testamento de Salomón, que trata de recoger una serie de leyendas judías, ¿verdad? Y cristiana, e incluso tiene, vamos a decir, un capítulo dedicado a la astrología, a la magia y a la demonología, porque ya para este momento, ya la existencia de un antagonista, como vamos a decir, protagonista del mal en el mundo, está claramente definido. De hecho, en el Nuevo Testamento se le llama Satán y vemos cómo muchas de las posesiones de personajes dados por Jesús tienen que ver también con esta premisa. También tenemos el testamento de Adán. Imagínense que este es un texto que presupone que desde el primer Adán ya se está vaticinando acerca de Cristo, ¿no? Y presenta numerosos relatos acerca de los hijos que tuvo Adán. Entonces, también tenemos, en una época que evidentemente hay mucho auge de lo apocalíptico, el Apocalipsis de Esdras y el Apocalipsis de Elías, que es un trabajo, si usted quiere, de revisión cristiana más bien, de textos judíos que tienen muchas interpolaciones y contenidos del Nuevo Testamento.
También hay otro que se llama el cántico de los tres jóvenes hebreos. Entonces trata de ser una réplica en alguno de los capítulos del libro de Daniel, especialmente en el capítulo 3, y que es incorporado en la versión de los 70 e incluso en la Vulgata Latina. Pero es un texto que toma prestado mucho del contenido sálmico, sobre todo del Salmo 148, y contiene 32 veces menciona, canten alabanzas y exalten grandemente a Dios para siempre. Eso lo repite 32 veces en el texto. Como la idea no es precisamente ponernos a profundizar sobre estos textos, sino más o menos tratar de conocerlos en forma general. Lo que sí nos interesa un poco más es tratar de ver un poco lo que ocurre en el intertestamento. ¿Saben ustedes qué es el intertestamento? Adelante, Francisco, que levantó la mano. Ok. ¿Te escuchamos? Sí, sí, que estaba con el micrófono Ajá, parado. Antes de comenzar con el interestamento, tengo algunas cositas que me gustaría que... adelante. Eh, He estado revisando en estos días el Dei Verbum porque tengo una presentación y creo que es muy Ajá, interesante. Y una de las cosas que nos señalan en el capítulo 3, si no recuerdo mal, o en el 2 y en el 3, es que los textos bíblicos fueron escritos por hombres de distintas épocas, en situaciones diferentes, pero bajo el amparo de Dios siempre, ¿no? En el correcto, aporte del Espíritu Santo. Y eso ha llevado a conformar que los textos sagrados sean los a los que nosotros tenemos que seguir si somos católicos, si somos cristianos. Estos correcto. textos apócrifos, de los cuales no se conoce muy bien ni la autoría, ni tampoco el por qué están exentos de pertenecer al canon, ¿qué valor realmente tiene para nosotros el profundizar, aunque ya usted parcialmente lo dijo, en estos textos? Porque yo no sabría cómo interpretar si debo de leer o no, solamente o bien como cultura de una situación que alguien que escribió en esa época, sin poderlo valorar adecuadamente, o mejor me atengo a lo que tengo y le dedico más tiempo a lo que realmente tengo que atenderme. Un poco esa es la duda que se me presenta cuando por una parte la ley Verbum nos marca la pauta de lo que debemos de hacer. Me imagino que está implícito el canon en el Dei Verbum y bueno, pues la opinión con respecto a nuestro interés y profundidad en estos textos apócrifos. Claro, no, tienes razón en lo que expresas, pero fíjate tú, yo diría que hasta Vaticano II, en que los católicos poco leíamos la Biblia, mucho menos íbamos a leer los apócrifos, sobre todo porque se consideraban como algo herético, algo que estaba completamente fuera de la fe cristiana. Pero recuerda que estamos en una época en que a través de los medios sociales se nos dice de todo, ¿verdad? E incluso muchas películas toman como base los textos apócrifos para representar historias como que si fueran acontecimientos históricamente ciertos, ¿ves? Entonces, claro, a nosotros lo que nos interesa, los textos bíblicos que para nosotros son inspirados por Dios, pero no tanto ni siquiera por cultura, sino también el conocer que esos textos existen, el Claro, conocer que gran parte de su contenido, precisamente por el contenido, fueron dejados fuera, pero su valor básicamente está que nos demuestra cómo vivían las comunidades cristianas entre el siglo I-II antes de Cristo hasta el siglo I-II después de Cristo, porque fue una época de gran profundización literaria en la que muchos textos se escribieron. Entonces, tratar de identificar cuáles textos realmente eran inspirados por Dios y cuáles no, fue verdaderamente una labor bastante difícil. ¿Verdad? claro. Entonces, el que nosotros reconozcamos que estos textos no están dentro del canon, no significa que los ignoremos en su totalidad, por esas dos razones. Primero, para
ubicarnos un poco en el contexto de las comunidades, cómo vivían, qué creían, qué consideraban como cierto, ¿verdad? Y también porque recuerden que nosotros estamos en una iglesia en que la mayor parte de los enemigos de la iglesia católica dicen que la iglesia católica escondía textos, escondía situaciones, que hay textos que los tenían escondidos en el Vaticano. Entonces, hoy por hoy, todos estos textos no fácilmente por internet los puedes bajar. Y entonces no hay ningún secreto acerca de los mismos. Y esto queda quizás hasta más claro cuando nos referimos al Nuevo Testamento, dado que muchos de los contenidos del apócrifo del Nuevo Testamento lo utilizamos en el día a día. Los nombres de los Reyes Magos, los nombres de los padres de María, la mula y el buey en el nacimiento. Tantos detalles que para nosotros sencillamente están dentro de la literatura apócrifa pero que digamos que son detalles pintorescos que enriquecen el acervo cristiano, pero que no nos ponen en contra o no nos ponen en entredicho si se trata de palabra de Dios auténtica por la inspiración del Espíritu Santo, que como bien sabemos que los libros canónicos sí, lo consideramos como tal, palabra de Dios y palabra humana también, Muchas gracias, profesor. a la orden, a la orden. Pero no me contestaron si sabían que era intertestamento. Yo se los digo. ¿Cómo? Estamos hablando de una etapa, de una época en que hay muchísima literatura escrita, una entró dentro del canon y otra no. Pero se considera intertestamento el espacio entre el último libro canónico del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría, y el primer libro canónico del Nuevo Testamento, que es la carta primera de Tesalonicenses, escrita en el año 51 por Pablo. Entonces, ese periodo se considera intertestamento, pero fue un periodo sumamente rico en literatura. Tanto que parte del mundo judío lo considera la literatura o la ley oral. Nosotros consideramos, ¿verdad?, que con el Apocalipsis, se cierra la revelación de Dios presente en los textos bíblicos. Tenemos un importante aporte con los padres de la iglesia, pero consideramos que esa reflexión de los padres es muy valiosa, pero no forma parte de la palabra de Dios presente en los textos, aun cuando tiene mucho peso. Pero para el mundo judío, la ley oral tiene tanto peso como la Torá. Adelante, Pablo. Profe, yo le quería hacer una consulta justamente con relación a eso, Ajá, porque, bueno, a mí me tocó ver la Minash y los Misraim y los Targumim, los Targuminish, y, y digamos, o sea, yo poco pude entender de ese periodo porque en sí, en esencia, lo que me quedó fue que eran las interpretaciones que les daban los diferentes sacerdotes o sumos sacerdotes, digamos, lo que hacen hoy los exegetas, ¿ok? correcto. Con relación a la Torá. Entonces, digamos, yo entiendo, o sea, básicamente yo entiendo como intertestamentario aquello que unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Correcto, pero, pero sin dejar, o sea, que es la parte, no sé qué grado de profundidad, como usted está diciendo, de aportación le brindó, porque eran simplemente interpretaciones que en muchos casos se contradecían con las nuevas interpretaciones que Jesús puso sobre la mesa sobre lo que eran las antiguas escrituras, digámoslo así, pues. O sea, sí, cuando él viene a clarificar, entonces a mí yo o sea, esa parte no me queda tan, tan digamos, clara. tan clara en ese sentido. ¿Por qué? Porque no sé qué grado de aportación eh, puede representar para, digamos, un poco como lo que decía Francisco. Primero tenemos que entender
bien o más o menos entender bien el Antiguo Testamento para luego pasar al Nuevo Testamento, ¿no? Y tenemos estas escrituras que porque son, por ejemplo, Ben Sirá, que es uno de los más nombrados, y sus aportaciones. Entonces, este tenía más peso que este. Entonces, realmente no era un peso, así lo entendí yo, profe, no era un peso a nivel espiritual, sino más bien, ni religioso, sino más bien político-económico, ¿ok? Representado a través de la religión, pero político-económico. Entonces, bueno, digamos, esa es una duda que tengo durante hace mucho tiempo acerca de este periodo en específico. Ya, lo que pasa es que recuerda que en este periodo convive lo que es canónico y lo que no es, lo que son reflexiones y lo que es palabra de Dios. Por lo menos para el mundo judío, ellos le dan mucho peso a lo que ellos llaman como ley oral. Entonces, incluso cuando hacen reflexiones de los textos bíblicos, mencionan esta temática, mencionan estos textos como un aporte adicional a los textos bíblicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Midrash, ¿verdad? Es un tipo de literatura sapiencial de determinados trozos de la escritura. Por ejemplo, hay un Midrash del Génesis, un Midrash del Éxodo, hay un Midrash, podríamos decir, de casi todos los textos del Antiguo Testamento, que de alguna manera te dan un aporte adicional que sin ser canónico, por ejemplo, para un trabajo de investigación queda perfecto. Fíjense que yo estuve leyendo un Midrash del Génesis y me llamó muchísimo la atención, porque acababa de leer Génesis 19, ¿se acuerdan lo de Sodoma y Gomorra, verdad? Bueno, resulta que en ese texto dice, de paso, la esposa de Lot es una mujer anónima. En el Midrash del Génesis aparece que su nombre era Irit, I-R-I-T, ¿verdad? Pero además aparece una cosa bien curiosa. Nosotros tenemos la idea siempre de que Lot tenía dos hijas, que las dos hijas se escapan junto con él, que la mamá se queda convertida en una estatua de sal, ¿verdad? Y que finalmente ellas son las madres de dos grandes pueblos porque cometen incesto con el padre. Me siguen el relato, ¿verdad? Han leído esos textos, ¿verdad? Bueno, si no los han leído, les recomiendo que lean todo lo que tiene que ver con Génesis 18 y 19. Sí, Entonces, profe, sí. sí, ¿verdad? Entonces, en el texto bíblico dice que como Lot es avisado de la destrucción de la ciudad, va donde sus yernos y les avisa para que se vayan todos, ¿verdad? Pero los yernos se niegan a irse. Ahora, si él tenía yernos, es porque ya tenía dos hijas casadas. Entonces, según el Midrash, Lot no tenía dos hijas, sino cuatro, porque él puede mandar sobre sus hijas solteras, de las que todavía dependen de él, pero no puede, ¿cómo se llama?, obligar a las hijas que ya están prometidas o casadas ya. Entonces, leyendo el texto de Génesis 19, uno dice, caramba, ¿será que el Midrash tiene razón? Y en efecto estamos hablando de cuatro hijas y no dos. Porque eso también permite entender que a pesar de que a la mujer de Lot le dicen que no voltee, si se está incendiando la ciudad y ella está escuchando que las hijas están gritando, ¿qué madre no se volvería a la cabeza? O sea, hay cosas, entiende, que no les voy a decir que lo creamos como palabra de Dios, pero de alguna manera, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, caramba, ese aporte del Midrash me puede ayudar en algo, ¿verdad? Y entonces muchos textos, como le digo, tienen Midrash, que son comentarios, pero comentarios sapienciales. Pero dentro del mundo judío también hay otros comentarios que se llaman de tipo halakha. Entonces, halakha quiere decir camino, norma, ¿verdad? Entonces, se aplica a ciertas secciones legislativas de la Sagrada Escritura para recabar una serie de nociones de conducta moral. Lo mismo pasa con la Agadá, ¿verdad?, que es una forma narrativa e interpretativa de la escritura, sobre todo las que tienen que ver con la historia y la profecía. Entonces, son enriquecidas con motivos legendarios
pero casi siempre con una finalidad de tipo moral. Entonces, aparte de eso, nosotros vamos a ver también que hay la Guemará, que eran una serie de sabios que hacían interpretaciones de la escritura. Tenemos también los comentarios tipo Pesher, que tienen bastante similitud con los Midrash. Tenemos también la Mishnah. La Mishnah se cree que fue escrita en el siglo I como una especie ¿cómo se llama? De orden de vida o de modo de vida. También está el Avot, que son los comentarios de los padres durante el siglo I. Está también el Talmud. Hay dos Talmud, el de Jerusalén y el de Babilonia. Y el de Jerusalén, imagínense que llega a escribirse incluso hacia el siglo V de nuestra era, bastante tardío. Tenemos también los Targumen, que son el texto bíblico, pero escrito en arameo. Y tenemos también el Zohar, o libro del Resplandor, que se cree que fue escrito por un judío sabio del siglo I, pero todos sabemos que se escribió en la España medieval, siglo XII y XIII, por un sabio de apellido Ben Saki. Entonces, esto, de alguna manera, como les digo, para el mundo judío, yo diría que viene a ser el papel que para nosotros hace la patrística, que son comentarios de los textos bíblicos, dan aportes interesantes, hacen reflexiones acerca del mismo, incluso nos pueden reflejar algún comentario o aspecto del texto que quizás nosotros no hemos percatado en un momento dado. Por eso es que siguen siendo, vamos a decir, textos útiles. Y esta información, más que todo, es para que sepamos que esos textos existen, porque nosotros como católicos bien formados, tenemos nosotros también que saber qué pasa fuera del mundo católico, qué es lo que se lee, qué es lo que se cree, qué es lo que se piensa. Y por eso es la finalidad mía de darles a conocer estos textos. Como les dije, muy por encima, sin profundizar demasiado, porque no nos interesa profundizar. Nos interesa sobre todo saber que muchas de las doctrinas que ellos reflejan tienen tanta simbiosis entre contenidos helénicos, gnósticos, cristianos, judíos, que a la hora de la verdad son un arroz con mango, como decimos nosotros. Entonces, junto con esto, yo les quise agregar también la existencia de Flavio Josefo, que como bien sabemos fue un judío que nació en el año 32 hasta el año 100 y que tiene importante literatura judía, como la Guerra de los Judíos, el mundo judío. Les decía, creo que la vez pasada, que los acontecimientos de Masada, que son históricos, no están en el texto bíblico. Es Flavio Josefa quien los dio a conocer. Sabemos que Masada fue el último bastión de resistencia del pueblo judío antes de caer definitivamente en manos de los romanos. Tenemos también a Filón de Alejandría, ya te doy la palabra, Pablo, que fue también ya un judío de la diáspora, del cual se le atribuye también un papel importantísimo en la redacción de los 70, porque fue quien, vamos a decir, puso a circular la famosa leyenda aquella de los 70 sabios, escribiendo el texto. Y por supuesto, hoy por hoy, cuando nosotros hablamos del judaísmo, tenemos que tomar en cuenta que todo el judaísmo bíblico hoy por hoy tiene su origen en el rabinismo del siglo I que se gestó después que ellos establecieron el canon que ellos iban a establecer como tal. Porque cuando el siglo I, en la época de Jesús, hay muchos grupos judíos. Hemos hablado de herodianos, esenios, bautistas, saduceos, fariseos, pero después de la destrucción del año 70, todos esos grupos desaparecen de la historia y el único grupo con la diferente cohesión religiosa, es el grupo de los fariseos. Y es a partir de ellos que se va a gestar lo que es el judaísmo rabínico. Entonces, a partir de ese momento, tal y como lo conocemos hasta nuestros días. Entonces, adelante, Pablo. Profe, quería hacer una consulta. De Dígame nomás. acuerdo,
de acuerdo a todo lo que usted ha leído acerca de Flavio Josefo, ¿usted lo considera cómo? O sea, ¿cómo lo categorizaría a él? ¿Como poeta, literato, reportero o como qué? Porque hay como distintas visiones y versiones acerca de las aportaciones históricas de los hechos sucedidos. Entonces, muchos consideran que hay como un realismo mágico que está inmerso en todos sus escritos. Mira, Flavio Josefo fue un personaje muy cuestionado, porque él siendo judío tenía simpatía hacia los romanos. Y saben que el pueblo judío, el grueso del pueblo judío, todo aquel que tenía amistad con los romanos, no lo quería. Porque fíjense que eso le pasó a personajes como Herodes. Herodes venía de los idumeos, no tenía por qué haber sido tan odiado. Pero como la dinastía herodiana se acercó tanto a las fuentes de poder, el pueblo no lo quiso. Con Flavio Josefo pasa lo mismo. Yo considero a Flavio Josefo un historiador, porque los datos que él aporta acerca de cómo fue la guerra judía y este acontecimiento, la historia de los judíos, son históricamente comprobables por documentos extrabíblicos y ajenos completamente a la historia de Pablo Josefo como tal, porque él también podemos a través de las fuentes romanas saber qué tanto se acercó él a la historia. Y yo considero que sí, que fue un historiador, pero su mala prensa vino por allí, porque no todos lo querían. Y dentro del mundo judío prácticamente era un personaje, diría que hasta detestado. Entonces, eso también de alguna manera incide en el devenir de la consideración que pueda tener este señor como parte de esto. Pues. Eso es importante también tomarlo en cuenta. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta. Yo espero que Sí, sí. sí, 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 profe, sí, sí, sí. O sea, es una, porque es como una visión personal, pues, porque hay muchos que evidentemente, cuando hay datos que él da de sus escritos que pueden ser corroborados, como usted dice, por otras Claro, fuentes, con lo sí. cual lo reivindican como reportero del tiempo, ¿ok? De portero de Este, la época, correcto. exacto. Pero sin embargo, él también, o sea, también tiene escritos que son, digamos, personales, en donde él hace literatura. Entonces, narra eventos, situaciones. No recuerdo exactamente el nombre de los escritos, pero sí Antigüedades como judías. Se llama ah, Antigüedades judías, el texto del que tú antigüedad. estás Ok. hablando. Y luego, bueno, como usted dice, él estaba muy influenciado por Roma por Grecia, y entonces, bueno, por eso es que también este, hay como una controversia en distintos autores actuales acerca de cuál es su verdadera posición o sea, Exacto. la posición de él como individuo en el tiempo y su aportación. Entonces, incluso él narra el hecho de Juan cuando es colocado dentro del caldero de aceite. Ajá. Y, y entonces, No, bueno, de Daniel. o es el de Daniel, sí. Daniel es el que fue Ajá, puesto en el caldero. ajá. Entonces, bueno, o sea, son formas que se pueden corroborar y que lo que él escribió, fueron hechos ciertos y sirve, pues. Pero bueno, quería nada más conocer acerca de su opinión acerca de él, pues. Sí. Para mí, como te digo, es historiador. Mire, dicho esto, yo quería seguir con el tema de los idiomas bíblicos que originalmente estaba pautado para hoy. Es importante acotar que aunque el texto normativo en nuestra Iglesia Católica hasta Vaticano II fue la edición de la Vulgata, que estaba escrita en latín, la Biblia no se escribió en latín, sino que el latín fue la traducción que se hizo desde el hebreo y del griego por parte de Jerónimo, de San Jerónimo, y por eso se convirtió en el mundo occidental, que hablaba precisamente latín, en la norma, pues digamos, en la Biblia de cabecera de nuestra iglesia hasta ese momento.
Entonces, pero sí tenemos que decir que bíblicamente los idiomas en que se escribió la Biblia fueron el hebreo, el arameo y el griego. Ahora, ¿cuál es el origen de estos textos? En primer término, las lenguas orientales se dividen en categorías. En primer lugar, tenemos las lenguas semíticas del sur, ¿verdad? Que son las que hablan los árabes y los etíopes. Después, las lenguas semíticas del medio, donde vamos a considerar el hebreo antiguo. También hay unas variaciones dentro del idioma. Recordemos que todos los idiomas tienden a aparecer nuevas palabras y a desaparecer palabras que dejan prácticamente de utilizarse. El hebreo no es una excepción. Pero todo lo que fueron los pueblos que habitaron Canaán, como los cananeos, los fenicios, los filisteos, todos trabajaban o hablaban las lenguas semíticas y el hebreo antiguo. Y aquí nosotros tendríamos que hablar además de las lenguas semíticas del norte. Aquí estaríamos ubicando a la actual Siria y parte de Irak. ¿Qué hablaban ellos? El arameo siríaco, porque el arameo tampoco era una lengua uniforme. Recordemos que después de que Ciro conquista el mundo, después del exilio de Babilonia, el arameo viene a ser la lengua que se habla dentro del imperio persa. Entonces podemos imaginar las variantes en los distintos contextos históricos y geográficos. Y también tenemos el arameo palestinense, que tuvo una gran importancia, sobre todo con los Targum, las ediciones bíblicas en ese idioma. Y tenemos además las lenguas semíticas orientales, lo que es hacia Babilonia, el río Tigris, Éufrates, por allá, Asur y todos los imperios orientales. O sea que todas estas lenguas tienen un origen común. De estas cuatro vertientes proviene el hebreo, emparentadas si se quiere unas con otras, dando una mezcla de idiomas. Ahora, bíblicamente, los idiomas vienen del tronco de Noé. Según la Biblia, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem sería precisamente las lenguas semíticas, Jafet, las lenguas indoeuropeas, y Cam, las lenguas africanas y cananeas. Bíblicamente tenemos esto. Ahora, vamos al hebreo. El hebreo es un idioma que tiene 22 signos consonánticos. Porque, ¿se acuerdan cuando dijimos que hasta el siglo VI de nuestra era no se le pusieron vocales ¿cómo se llama? Al texto hebreo? Entonces, ellos tenían 22 letras para conformar lo que se llama el alefato hebreo, que fue el idioma que hablaban los hebreos y adoptaron cuando llegaron a la tierra de Canaán. Entonces, como lengua, es un sistema convencional, vuelvo y repito, de 22 signos, cuya estructura fundamental de la palabra es la raíz. Hay 2 signos básicos, ¿verdad?, que constituyen prácticamente el contenido de la palabra. Entonces, ustedes van a encontrar que cuando se les hace un agregado antes o después de dicha raíz, van entonces a tener una variedad que puede ir del nombre al adjetivo, al verbo, pero siempre conservando la raíz básica a partir de la cual se compone la totalidad de los nombres. Eso sí, con el agregado de sufijos y de prefijos, lo cual vale para todo lo que es la parte gramatical, por decirlo así. Ahora, una de las cosas interesantes en el idioma hebreo, que es un idioma musical, que de alguna manera nos va mostrando, ¿verdad?, un universo de sentido, porque fonéticamente, lingüísticamente, es un idioma, podríamos decir, que poético, porque ellos siempre tratan de que haya rima en las oraciones, que haya rima en todo el contenido de los textos. Entonces, sabemos que nadie puede afirmar que conoce una lengua a menos que viva el contexto histórico geográfico donde se habla esa lengua. Porque por mucho
que uno pueda conocer otro idioma, nunca se va a hablar a la perfección, porque lo que es propio de la región, lo que es propio del lugar, a veces se pierde. Imagínense que alguien venga y quiera hablar español y aprende a hablar español perfectamente, pero tú le sales con una expresión como una guará. ¿Cómo puede traducir una expresión, una guará, que es muy larense, muy barquisimetano, a un idioma distinto del español y del venezolano, por decirlo así? Es muy difícil, porque generalmente quien traduce traiciona, y eso es una realidad. Entonces, y quiero ponerles un ejemplo con un texto concreto. Busquen por favor Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, que es este que tienen ustedes en pantalla, precisamente. Quien lo tenga, por favor, léalo. Del 1 al 7, profe, aquí lo tengo. Ajá. Isaías 5, del 1 al 7. Léalo, niño, léalo. Déjenme cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La acabó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá. Juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cera, perdón, la cerca, le quitaré la cerca para que la puedan saquear. Se convertirá en maleza para el fuego. Derribaré el muro y será pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante. No se podrá ni se limpiará más, sino que crecerán en ella la zarza y el espino, y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. La viña de Yahvé Sabaoth es el pueblo de Israel, y la gente de Judá su cepa escogida. Él esperaba rectitud y reina la complicidad. Esperaba justicia y solo se oye el escándalo. Ajá. Hasta allí. Fíjense que este es un texto bellísimo que nos recuerda que muchas veces el pueblo de Israel es señalado pues como la viña de Yahvé, la viña de Dios. Pero fíjense, me voy al último versículo que leyó Pablo, ¿no? O fue Jesús, fue Pablo. Esperaban justicia y hubo derramamiento de sangre. Esperaban rectitud y lo que hizo fue opresión. Ahora fíjense, si nosotros vamos al idioma hebreo, justicia en hebreo sería algo así como mish, así como cuando uno pronuncia pexicola, PS, mishpak, es justicia. Pero resulta que derramamiento de sangre puede ser mispa. O sea, casi estoy repronunciando lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando digo rectitud, digo sedacá, terminado en H. Pero cuando digo presión, digo seacad, terminado en D. Entonces uno se pone a pensar y a considerar esto y se da cuenta que este juego de palabras en hebreo no se percibe en español. Por eso les decía de lo florido que es el idioma hebreo. Y que muy bien el salmista pudo captar cuando escribía los textos. Y que efectivamente podemos incluso decir que la traducción de Luis Alonso Chequel, que era poeta, trató de ajustarse lo más posible en español a esta particularidad del idioma hebreo, que no tiene el idioma griego. Entonces, esta es la primera dificultad que nosotros tenemos para traducir los textos. Ahora, más allá de eso,
Y sabemos que el 95% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y nosotros, este es un idioma que desconocemos. Sin embargo, hay una serie de palabras en hebreo que han pasado a nuestro léxico cristiano, como las que les voy a demostrar a continuación. Fíjense, todos nosotros hemos escuchado la palabra shalom, que quiere decir paz. También amén, así sea, que se pronuncia de igual forma tanto en arameo como en hebreo. Aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. La palabra Mesías, la traducción de la palabra Mesías es ungido. ¿Saben cómo se dice Mesías en griego? Cristos. Cristos, exactamente. Cristo también quiere decir ungido. Cuando el pueblo hebreo va a hablar de Dios, muchas veces lo menciona como Elohim, Dios altísimo. Otras veces como Señor, Adón, o Adoni, que es mi Señor, o Adonai, cuando está invocándolo. El tetragrama, que es impronunciable para los judíos, Yahvé. Y tenemos también casa de Dios, Betel. Betel es casa de Dios. Tenemos también Masor, que viene de los masoretas, los que le pusieron vocales al texto hebreo. La palabra Hexemaní es lagar de aceite. La palabra Belcebú se llama Señor de las Moscas. Eso aparece en Segunda de Reyes. No tiene nada que ver con Satán. Oreb, Sinaí, Morla, el nombre que se le dio a la montaña de los mandamientos. La Torá, ley. Nebín, profeta. Ketubín, los escritos, literatura sapiencial. También tenemos el Sheol, que en griego es Hades, que es la morada de los muertos. Goy, se le dice al extranjero. Belén es casa de pan. Bet-Lehem. Yom Kippur, día de la expiación. Cábala. Fíjense que son palabras que para nosotros son harto conocidos. Pesad, Pascua. Rabí, maestro. Coelé, Eclesiastés. Shema, escuchar. Sukkot, la fiesta de las tiendas. Hanukkah, fiesta de la dedicación. Aleluya, quiere decir alabado sea. Cohen, la palabra Cohen significa sacerdote y la palabra Baal significa Señor. Querubín, ángel. Entonces, fíjense que nuestro léxico del idioma hebreo no es tan pobre, porque todas estas palabras, cuando son pronunciadas, disculpen que este reloj es muy escandaloso. Son pronunciadas delante de nosotros, son hartamente conocidas, por decirlo así. Otra cosa que yo quería compartir con ustedes, relativo al idioma hebreo, era el nombre de Dios, que como ustedes saben está constituido por las 4 letras santas, pero el hebreo ¿cómo se llama? El judío, cuando van a mencionar el nombre de Dios, dice Elohim, dice Hashem, dice cualquiera de los 70 nombres que aparecen en los textos bíblicos, pero no pronuncian esta transliteración porque consideran que es el nombre sagrado de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se le ponen las vocales, lo cual ocurre posteriormente, se sustituye, ¿verdad? El Yahvé por las letras que tiene Adonai, que quiere decir mi Señor, o se sustituye las vocales que lleva el nombre de Hashem, que es el nombre mayúsculo. Entonces, cuando nosotros vemos que nosotros decimos Yahvé, pero que otros grupos religiosos dicen Jehová, a mí particularmente el nombre de Jehová, o sea, lo rechazo un poco, ¿no? Pero no es incorrecto, porque eso es lo que trata de decir, que esos grupos utilizan una vocalización que es diferente a la que nosotros utilizamos y ponen las vocales en otro lugar diferente al que nosotros utilizamos. Por eso es interesante
destacar eso, porque no es que está mal escrito, es que a mí no me gusta particularmente cómo suena, no sé ustedes, pero yo prefiero seguir mencionando Yahvé, ya que para nosotros, cristianos, a decir Yahvé no lo consideramos una falta de respeto, sino muy al contrario, como un acercamiento a ese Padre creador que nos ama por encima de todo, a pesar de nosotros mismos. Entonces, no sé qué puedan ustedes considerar al respecto de eso. El otro idioma es el arameo. Allí podríamos decir igualmente que apenas un 5% del Antiguo Testamento, en el canon hebreo, por supuesto, fue escrito en este idioma. Entonces, hay una frase de Jeremías 10:11 que está escrita en el idioma, precisamente arameo. Hay unos trozos del libro de Daniel, del 2:4 al 7:28, está escrito en arameo. Hay dos palabras en Génesis. Búscalo allí, Jesús o Pablo, que son los que tienen la Biblia en las manos. 31:47. A ver qué nos dice. Y Esdras también tiene un trozo del 4:8 al 6:18 y algunos trozos del 12 al 26 que están escritos en arameo. Cuando nosotros vemos esta particularidad, nos habla a favor de que la redacción definitiva de estos textos fue posexílica, porque es la única manera que se haya 31:47. 31:47. Es la única manera que se le haya podido agregar en arameo unas expresiones, porque la redacción final fue bastante tardía. Bueno, Adelante, aquí lo Jesús. tengo. ¿Lo Ajá, tienes, Jesús? Labán, ajá, sí, Ok. Labán lo llamó Llegar Saduta, pero correcto. Jacob lo llamó Galet. Ajá. Yagar Saduta es una expresión en arameo. Entonces, también hay expresiones en arameo conocidas por nosotros. Cuando en Mateo 18:9 se nos habla de Gehenna, ¿verdad? Que para nosotros sería como decir la bonanza, el lugar donde se botaba la basura. Amén, que se pronuncia igual en hebreo. Satán es una expresión aramea, lo cual nos habla a que la presencia de Satán en los textos también es tardía, es posexílica. Antes del exilio ustedes no van a ver ningún texto bíblico que les hable de un antagonista de Dios causante del mal en el mundo. La expresión Abba, propia de nuestro Señor Jesucristo para orar al Padre, quiere decir Padre precisamente. Maranatá y Osana, como expresión de ayuda, son expresiones en arameo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un evangelista que fue Marcos, que escribe para paganos convertidos al cristianismo, pero por supuesto lo hace con una mentalidad judía, por lo cual a veces utiliza palabras en arameo, pero que se preocupa de traducir, ¿verdad? El caso de la niña, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga que la revive, le dice, niña, levántate, talita kumi, kum, en hebreo es levantarse. Cuando llama al seguimiento a los hermanos Juan y Santiago, los llama Boanerges, que quiere decir hijo del trueno. Cuando en Marcos 7 cura a la niña sordita, que le coge saliva y le coge tierra y le purga en el oído, le dice éfeta, que quiere decir ábrete. El monte donde fue crucificado Jesús, el Gólgota, eso se traduce por monte de la calavera, ¿verdad? Y por supuesto, las palabras de Jesús en la cruz, Eloí, Eloí, son tomadas del Salmo 22. Estas son todas expresiones en arameo, ¿verdad? Vamos entonces al idioma griego. Aquí sí tenemos 24 signos alfabéticos que incluyen vocales y también hay una serie de expresiones también conocidas por nosotros. La primera de ellas, Christos, evidentemente, que significa ungido, significa Mesías. Cuando uno habla de ortodoxia,
está hablando de la verdadera doctrina. Cuando hablamos de antropos, estamos hablando del ser humano. Cuando hablamos de querigma, es la proclamación del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Cuando hablamos de cronos, hay dos expresiones que se utilizan para hablar de tiempo. Cronos, que sería el tiempo cronológico, y el kairos, cuando uno dice, el tiempo de Dios es perfecto, uno está hablando de kairos. Diáspora quiere decir dispersión. Logos es palabra. Apocalipsis es revelación. La palabra apóstol significa enviado. La palabra lengua significa nación. La palabra camino significa doctrina. Los primeros cristianos lo llamaban seguidores del camino. La palabra católica quiere decir universal. Todos los cristianos nacimos como católicos, nacimos universales. La palabra canon es regla. La palabra evangelio es buena noticia. Koinonía quiere decir comunión. Ágape es amor. Y cáliz quiere decir suerte. Si ustedes ven cuando Jesús llama al seguimiento en los sinópticos, a sus discípulos les dice, el que quiera ir tras de mí, coja su cruz y sígame, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Juan, el que quiera seguirme, tome, beba el cáliz que voy a beber yo. O sea, dicen exactamente lo mismo, pero lo expresan de diferentes formas. Esas palabras también son conocidas por nosotros, pero aquí tenemos que hacer una acotación. Hay palabras del Antiguo Testamento, perdón, textos del Antiguo Testamento que fueron escritos en el idioma griego por judíos de la diáspora que hablaban griego y que veían la necesidad de tener textos en el idioma que es su idioma materno, por decirlo así. Esos son los 7 textos, ¿verdad?, que no entran en el canon judío y que posteriormente tampoco entraron en el canon protestante, que son Sabiduría, Tobías, Judith, Baruch, 1 y 2 Macabeos y Eclesiásticos. Pero además vamos a tener, ¿verdad?, de Daniel en el capítulo 3, versículos 24 al 90, y los capítulos completos 13 y 14, el que habla de Susana y de Beli y el dragón, no existen para el canon ni protestante ni hebreo. Así como tampoco en el libro de Esther vamos a encontrar unos agregados que de acuerdo a la versión bíblica que ustedes escojan van a estar hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuál es la disertación o la conclusión que esto nos lleva? Que las Biblias protestantes no son ni mejores ni peores que las nuestras. Sencillamente que cuando acotemos el Antiguo Testamento va a haber una serie de textos que no van a estar. Y específicamente, si tenemos el libro de Esther, después del 10.4, no aparece nada, estamos ante una versión de la Iglesia protestante. Porque eso no tiene que ver con la traducción, porque hay una versión muy buena, Reina Valera, que es una versión protestante y cuya traducción es bastante buena. Pablo, ¿tú tienes la mano levantada por algo o es que se te quedó levantada de antes? No, profe, se me debe haber quedado levantada, perdón, ya la bajo. Anda, no, era para saber si es que querías decir algo. Entonces, viendo esta problemática, bueno, vamos a complicarnos un poquito y con los textos bíblicos en mano. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos para traducir con las distintas Biblias? Ustedes oyeron a Pablo y a Jesús leyendo los textos. Con seguridad, si ustedes tenían una Biblia en las manos, exactamente no decía lo mismo que leyeron sus compañeros. Y eso es porque distintas versiones van a expresar la misma traducción de distintas formas, donde evidentemente el traductor pone en juego lo que es su cosmovisión acerca de los textos, de la vida, de las traducciones. Quisiera que leyéramos Jueces 19:2, pero primero que lo haga, lea desde el 1 para situarnos un poco en el contexto del relato.
Aquí lo tengo, pero 19:2. Pero lee desde el 1 para que nos situemos en de qué estamos hablando. ¿Pero solo esos 2 versículos o a partir de allí en No, no, adelante? el 1 y el 2 nada más. Ah, ok. En ese tiempo no había rey en Israel. Un levita que vivía en el extremo de la montaña de Efraín tomó como concubina a una mujer. Ah, ya sé cuál es este relato. Ajá, Tomó así que, como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina le fue infiel y lo abandonó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció más o menos 4 meses. ajá. ¿Alguien tiene otra versión que diga algo distinto a lo que dijo Jesús? Ay, profe, pero que este es uno de los relatos que más me desagrada de la Sí, Biblia. este relato es horrible. Es horrible. Pero nosotros no vamos a pasar, sino de los 2 primeros versículos. Aquí tengo yo, profesora. Ajá, ¿qué dice No Francisco tu había, Biblia? en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó concubina a una mujer de Belén de Judá. Ajá. Además, sigue. Tengo que Versículo seguir. 2. Vamos al 2, ya voy. Aquí sigo. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Ajá. Había ¿Alguien estado, tiene algo diferente? Sí, profe, yo, Ajá, lea, por favor. Pablo, Pablo. dice, en aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Se enfadó con él, su concubina, y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Esta es la Perfecto. versión esta es la de la Biblia de Jerusalén. Ajá, ahí es donde quería llegar. Es lo mismo que tú digas que ella se enfadó con él a la versión que leyeron Jesús y Francisco que dice que lo engañó, que le fue infiel. Estamos hablando de lo mismo. No, totalmente distinto. Ajá, entonces, ¿por qué encontramos esa discrepancia en la traducción? Entonces, vamos a tratar de profundizar en el asunto. Lo primero que habría que decir es que la palabra concubina para el mundo israelita no es como nosotros la concebimos hoy, una mujer que vive con un hombre sin casarse. Las concubinas eran esposas, quizás no la primera esposa, pero igualito por la que había que pagar una dote, que no la sacaron del bar de la esquina, sino que la sacaron de su casa, donde tuvieron que darle al padre una dote para que entonces poderse casar con ella, como concubina. Entonces, ¿qué pasa? La expresión que yo les pongo en rojo en pantalla es sonac. Sonac se puede aplicar a una mujer que sea prostituta, pero también a una mujer que sea independiente, una mujer que no tenga un marido al lado o que tome decisiones propias sin esperar el permiso del marido. Y por eso se puede traducir, ambas traducciones están bien si nos ponemos a ver desde el punto de vista lingüístico, ¿verdad? Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa con el contexto? ¿Por qué el traductor no toma en cuenta eso? ¿Qué le pasaba a una mujer que engañaba al marido? Lapidación. Exactamente, esa no hubiera llegado ni a la esquina, porque entre el marido y los demás hombres del pueblo le hubieran caído a piedras hasta matarla. Entonces, ¿qué nos hace pensar más bien que la traducción correcta debería ser que se disgustó? Porque eso permite entender que se haya ido donde el papá, donde haya estado durante 4 meses, si seguimos el tenor del relato, el marido espera ese tiempo para ir a buscar. No es la misma expresión que uno diga, bueno, esta mujer mía se disgustó.
Voy a esperar que se le pase el disgusto y la voy a buscar donde la mamá y el papá. Me la traigo otra vez para la casa. Entonces, en mi consideración, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, a mí me parece que eso tendría que traducir, toda la Biblia tendrían que traducirlo sencillamente, ¿verdad? Por disgusto, enfado, no decir que fue infiel, porque eso se presta a otra interpretación. Entonces, como hay muchos textos en la Biblia que dan que pensarse. Quisiera continuar con ustedes en el que sigue. Cantar 1:5. A ver, a veces Morena Ese sí, soy, todas las Biblias van a decir lo mismo, no hace falta comparar traducciones aquí, pero vamos a ver por qué dice eso. morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Bueno, Hazme quedar- no era solamente el versículo 5, mi corazón, porque el versículo 5 es el que nos dice lo que queremos destacar. Ok, ¿Verdad? Yo soy bonita, pero morena. ¿Ok? Ahí lo que ven ustedes en rojo es la letra Bat, que es la sexta letra del alefato hebreo y que sirve siempre de conexión entre una palabra y la otra. Puede utilizarse como preposición y puede traducirse por i. El 90% de las veces se traduce por i, pero puede traducirse también por pero, ante, para, por, ¿se acuerdan? Bueno, que lo veíamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo decir, caramba, qué bonita es esa muchacha morena que estoy viendo ahí. Pero si yo digo, oye, es bonita, ay, pero es negrita. No estoy diciendo con eso, en el fondo, oye, lástima que sea negra. Porque el pero siempre es, yo creo que es una de las peores cosas que uno escucha. Cuando te dicen, ay, yo te quiero, pero, ay, ahora como que no te quiero como antes. El pero siempre indica una objeción, ¿verdad? Y entonces, en este caso concreto, ¿por qué decir pero si se puede decir y? Entonces, cuando uno conoce el idioma, se va dando cuenta de estas particularidades que uno dice, pero bueno, ¿y por qué esto está traducido de esta forma? No tendría que estar traducido así. Y sin embargo, nos damos cuenta que así es, pues. Ahora, a pesar de que nosotros no estamos viendo el Nuevo Testamento en este momento, pero como estamos hablando de los idiomas, me gustaría que buscáramos Marcos 1:41, a ver qué dice sus Biblias. Yo tengo ahí Biblia de Jerusalén 75 y Biblia de Jerusalén Latinoamericana 2001. A ver qué dice la de ustedes. Aquí lo tengo. Ajá, ¿qué dice? Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Ajá, ¿se acuerdan de ese señor que tenía la mano paralizada y que Jesús le dice, este, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, si quiere. Y Jesús le dice, quiero, compadecido. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene encolarizado? La Biblia de Jerusalén lo traduce por escolarizado. ¿Ves? Ahora, se supone, ¿por qué va a estar encolerizado con el pobre, este hombre que le viene a pedir ayuda? O sea, quien tiene una sola Biblia corre el riesgo, ¿verdad? De traducir más las cosas o leer más los textos, porque sencillamente va a encontrarse con esas discrepancias. Por eso yo siempre les he recomendado que tengan por lo menos dos Biblias. Y lo que dice el texto griego es compadecido. Sí, no sé. Entonces, pero nosotros vemos cómo
y con mucha frecuencia, la gente traduce con descuido, para no decir cosas que no son. Quisiera también que buscaran Mateo 15, 23, a ver qué dicen sus Biblias, porque fíjense que ahí le pongo el ejemplo de Jerusalén 75, la de nuestro pueblo 2016, la del peregrino 2006, la de Cantera 2009, la de Salamanca, la Casa de la Biblia 99. Y fíjense lo que dicen los discípulos. ¿Qué tienen ustedes? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Que tú dices 15, 23 de Mateo. A Marcos, perdón. Mateo. El que dice Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Exacto. En otras palabras le dice despídela, esa loca que está gritando ahí. La latinoamericana que tengo aquí abierta dice, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Ajá, ajá. Entonces, Pero el texto dice, apolizón autón, córrela, exactamente, apolison, exactamente, es fuera despídela, de aquí. fuera de aquí. Ese de despídela obedece un poco al contexto masculino del siglo I. Las mujeres no le hablaban a los hombres y mucho menos en la calle. Y esa loca viene gritando detrás de Jesús para que le cuide para que le cure a su hija, ¿verdad? Pero ellos atienden con la mentalidad de su época. Ay, esa loca, Dios mío, esa mujer que viene gritando, nosotros que queremos pasar desapercibido. Entonces, eso, despídela, dile que se vaya. En cambio, algunos traducen, quizás no quieren poner el texto tan rudo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ya atiéndela, Jesús, concédele lo que está pidiendo. Pero lo que dice el texto es despídela, despáchala, que se vaya. Entonces, imagínense, por eso que a mí me da risa cuando la gente dice, no, en la Biblia mejor es tal, todas las Biblias, no hay ninguna traducción en español que sea perfecta. En inglés sí pueden conseguir alguna, pero la King James, por lo menos la última, es excelente. Pero lo que es la Biblia tal como nosotros las tenemos en español, deja mucho que decir. Entonces, vamos a ver qué dice también Lucas. Ese es otro texto. Fíjese, profe, que en Ajá. estos días, yo no sé quién, disculpe que le interrumpa, yo no sé quién fue quien me dijo que para qué enfrascarnos tanto con el tema del griego y el hebreo y la traducción, si ya era suficiente con las traducciones que teníamos, si ya era suficiente con todo lo que habían hecho los especialistas. Y yo le respondí, es que hasta el más grande especialista se puede equivocar traduciendo. Nos toca a nosotros Sí, comparar. sí, exactamente. ¿Y qué pasa? O sea, esto se entiende. Yo creo que se los he comentado más de una oportunidad. Una sola persona no traduce la Biblia, sino es en un equipo multidisciplinario de personas que conocen los idiomas bíblicos. Pero tú no puedes evitar no traducir, si tú eres machista, el texto del Cantar de los Cantares lo vas a traducir con pero, no le vas a poner i. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes evitar no poner de ti lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú expresas. Entonces, pasa también que puede ser que de las tantas personas que trabajan en la traducción, unas sean mejores traductores que otros y nos encontremos con un texto perfecto en su traducción, pero el siguiente no tanto. ¿Ve? Entonces, esa es la situación que se presenta. Y por eso no conocemos los idiomas bíblicos perfectos, pero ayudémonos de dos o tres Biblias que nos ayuden a discernir si a algún momento un texto no nos cuadra porque encontramos una discrepancia. Bueno, ahí es donde nos detenemos precisamente para buscar qué es lo que será lo que dice el texto original. Vamos a tratar, aunque sea por internet, de averiguar cómo se dice en griego, atiéndela, cómo se dice en griego, despáchala. Internet nos da esa información. Y entonces nosotros a su vez podemos
hacer ese trabajo. Y si estamos dando un curso bíblico, es importante saber eso. Si por el contrario estamos haciendo un trabajo de investigación también, porque entonces nos permite comentar, ahí tenemos un motivo de comentario del texto. En tal traducción dice tal cosa, pero debería decir esto porque el texto en griego dice tal cosa. Y estoy hablándoles en función de enamorarlos de la Biblia, ¿no? De enamorarlos hasta el punto de que quieran seguir estudiando Biblia. Y es muy importante que se den cuenta de estos detalles. Entonces, tenemos Lucas 5, 10 a 11, que es el llamado a los discípulos, que en Lucas es más tardío que los sinópticos. ¿Qué tiene Fabiana? ¿Lucas cuál, profe? Lucas 5, 10 y 11. Los versículos 10 y 11. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Ah, Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. ajá. Fíjense, cuál es el problema que se presenta aquí. Tradicionalmente, el barco es la señal que se utiliza por excelencia para hablar de los cristianos. Como la mayor parte de los seguidores de Jesús eran pescadores, el que Jesús le diga que van a ser pescadores de hombres es muy lógico. Pero resulta que la mentalidad lucana dice otra cosa. En vez de decir pescador, dice cazador. Fíjense que pescar en griego es agreo y zo es vida. O sea que cuando tú hablas de cazador, estás hablando de pescar con vida, sogrón, como dice ahí. Entonces, estoy de acuerdo en que, siguiendo la tradición sinóptica, se traduzca como los haré pescadores de hombres. Pero no debería haber una nota a pie de página que diga que realmente para la mentalidad lucana, escrita para sectores paganos que se convierten en el cristianismo de mentalidad griega, la palabra que utiliza Lucas es cazador. No debería decirlo, me pregunto yo, porque esto puede causar, vamos a decir, bueno, pero aquí no dice eso. Pues, ¿qué opinan ustedes? No, sí, que es verdad, tiene sentido. Tiene sentido. Debería el traductor mencionarlo a pie de página, Exactamente. comentarlo. Sí, en cierto modo eso sería como decirlo lógico, ¿verdad? Cosa que no es. Ahora, el griego, evidentemente, para los cristianos, para el mundo cristiano, es más conocido que el hebreo, porque el hebreo todavía tiende a ser más complicado. Y les voy a poner el ejemplo de Jeremías 10:11. En este texto, ustedes van a observar que en el texto bíblico, sobre todo si cogen el texto Masoreta, van a tener allí un espacio en blanco. ¿Por qué está ese espacio en blanco? Entonces, fíjense lo que está pasando con este texto. Ya va. Profe, disculpe que le interrumpa. Fíjese que estaba Dime. revisando el comentario a pie de página de la Biblia de Jerusalén con Ajá, respecto a Marcos 1:41 ajá. y simplemente comentan variación compadecido. A ver. O sea, él no puede estar encolerizado con el pobre hombre que le está pidiendo auxilio. Estará encolerizado con los fariseos con los que estaba peleando en el versículo anterior. Pero, o sea, allí hubo un enlace, allí hubo un enlace que falló. Porque si te pones a ver lo anterior a eso, es que estaba disertando con los fariseos y los enemigos que se van gestando a lo largo de su camino. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Este texto de Jeremías 10 tiene este inconveniente. Resulta que está escrito en hebreo y en arameo, ¿verdad? Pero resulta que hebreo apenas tiene pocas palabras.
en arameo tiene 4 palabras escritas. Además de eso, tiene 3 palabras escritas que vienen del caldeo. Y los huecos están llenos, perdón, con lo que es el judaísmo rabínico, con el Talmud están llenos. Entonces, por eso es que para el mundo judío, lo que falta en el texto bíblico lo tiene la ley oral. Para nosotros no es así. Entonces, traducir el hebreo y traducirlo exactamente a profundidad significa no solamente conocer el hebreo, conocer algo de arameo, algo del caldeo también, porque eso es lo que va a permitir poder y manejar, por supuesto, el texto masorético para averiguar qué es lo que dice también el Talmud acerca de esos huecos que faltan. O sea que no es ninguna tarea fácil. Tenemos que estar conscientes de que no es una tarea fácil. Pero con la misma también, no es una tarea imposible. Pero yo vuelvo y repito, les recomiendo ampliamente de que se tomen la molestia de tener varios textos en la mano cuando quieran traducir o sencillamente leer el texto bíblico. Porque entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta a nosotros? Bueno, ¿con cuál Biblia me quedo? Pues si ninguna tiene una traducción que sea verdaderamente exacta, ¿con cuál me quedo? Entonces, pero todo va a depender de para qué la quiero. Porque hay traducciones, ¿verdad? Como la Biblia latinoamericana, que no es una traducción, podríamos decir que excelente, pero que de alguna manera es muy popular. Y al ser popular, al tener un lenguaje llano, como hablamos aquí, por ejemplo, en Venezuela, nos da la facilidad de que la gente pueda captar desde el punto de vista pastoral a ese público al que se quiere de alguna manera evangelizar. Ahora, si yo quiero estudiar Biblia, tengo que escoger una Biblia más, vamos a decir, más científica. Y ahí tendría que hablar de la Biblia de Jerusalén, evidentemente. Tendría que hablar de lo que es la cantera iglesia. Tendría que hablar, ¿verdad?, de textos, la de Shekel, precisamente, que nos dan un tipo de lectura que es un poquito más científica, que va a tomar en cuenta las transliteraciones de los textos, que va a tomar en cuenta una serie de datos que un texto pastoral no lo hace. Por ejemplo, Dios habla hoy, que es de las Sociedades Bíblicas Unidas y que tiene ediciones que son comunes también para los católicos, aun cuando los textos que ellos no asumen como canónicos los ponen como un apéndice. Esas son Biblias pastorales que sencillamente sirven para el catecismo, para la catequesis, para toda esta situación en que nosotros vamos a involucrarnos con gente que tiene poco conocimiento de los textos. Lo que sí jamás les voy a recomendar es que escojan los textos de los testigos de Jehová, ni o sea, lo que se llama las traducciones del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, como la tienen ellos. La literatura de los mormones y la lectura de los testigos de Jehová cambian el contenido de los textos. Y ahí sí es verdad. Por ejemplo, en Juan 1:1, ¿verdad? Dice, ellos no creen que Jesús sea Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que el verbo era Dios, ellos dicen el verbo era como Dios. Y esa expresión como no aparece en el texto griego, ¿verdad? Cuando en Lucas 22, 19, Jesús dice, esto es mi cuerpo, ellos ponen, esto significa mi cuerpo, porque ellos no creen en la presencia viva, en la transubstanciación de Jesús en la Eucaristía. Cuando en Lucas 23, 43, Jesús le dice al ladrón que le pide perdón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos colocan, te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso algún día, porque acuérdense que la visión de ellos es de 144,000 salvados nada más. O sea, es en aquel momento donde el buen ladrón va a ir al paraíso, no antes, ¿verdad? O el hecho de que ellos no se dejen transfundir, porque en Levítico 17:10 dice, porque la vida del hombre está en su sangre, entonces no se dejan transfundir.
se olvidan aquellas palabras de Jesús en Juan que dice, no hay amor más grande de aquel que es capaz de dar la vida por sus amigas. O lo que dice Santiago, nos salvaremos por el amor. Entonces, de alguna manera, esto es bueno tenerlo presente porque estamos ante un mundo tan plural que siempre trata de desestimar lo que uno cree. Y uno tiene que estar clarísimo en lo que uno sustenta como su fe para que nadie quiera venir a estarle inventando cosas a uno ni a querer, querer pregonar su verdad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, es importante tener eso en cuenta. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o, Fíjese, ajá, ah, adelante. fíjese, profe, que usted ahorita que hablaba de las versiones, Ajá, a mí me gusta mucho para leer el Nuevo Testamento la versión de Manuel Iglesia González, porque él como ajá, filólogo, pues fue un crítico excelente en crítica textual, como filólogo siempre tiene comentarios interesantes sobre el tema filológico del texto. ajá, Y siempre aporta sobre los códices y menciona en el códice tal aparece así, pero en el códice tal aparece de esta manera. exacto. Y, Las y versiones hace críticas traen eso. y hacen de verdad que es muy bueno comentando, y claro, fue un sacerdote jesuita también excelente, vida, pero como traductor y con el trabajo de crítica textual fue excelente y de verdad los comentarios son muy interesantes y muy completos. Sí, porque allí volvemos a lo que comentábamos el otro día, ¿no? De lo que era las versiones que hay en papiro, las que quedan en códice, cómo se le tiene que dar más peso a uno que la otra. Y la decisión de un traductor de poner esta versión o la otra, porque a veces son frases sencillamente que se cambian, porque están en un códice determinado y yo como traductor, a mí me gusta más el códice alejandrino que el códice de Antioquía y entonces yo me voy por ahí. O como eso está en el códice vaticano, que es el más antiguo, entonces yo todo lo que dice el códice vaticano lo utilizo para mi traducción. Y entonces, el que haya un aparato de crítica textual, tanto en hebreo como en griego, que vaya asumiendo todo las distintas variantes, es maravilloso. Por ejemplo, la Biblia de cantera e iglesia, yo considero que su aparato crítico es extraordinario en verdad. No tiene introducciones a los textos como tiene la Biblia de Jerusalén o la Biblia de latinoamericana, pero es realmente extraordinario el aparato crítico. Entonces, si cogen las versiones directamente en griego o en hebreo, ni hablar. Ahí van a tener, digamos, servido, pues, como quien dice, lo que ustedes necesitan para eso. Bueno, ¿qué dice Daniel que levantó la mano? Sí. Eh, Pregunto, aquí nos están diciendo que es muy bueno leer. ¿Qué opinión tienes sobre la Reina Valera del 51? Que Mira, me la da Reina mucha... Valera es muy buena traducción, Daniel, pero muy buena traducción. Entonces, pero te hago la misma salvedad que les estoy haciendo a lo largo de la tarde. No te conformes solo con la Reina Valera. Reina Valera y Biblia de Jerusalén, ahí tendrías un buen equipo, por decirlo así, porque eso te permitiría constatar de que no haya discrepancia. No discrepancia en cuanto a los sinónimos, porque recordemos que el español es muy rico y van a encontrar sinónimos, eso no cambia el sentido del texto. Es cuando las traducciones discrepen de tal forma que estén diciendo todo lo contrario. Y es allí donde uno tiene que detenerse, sobre todo cuando quiere estudiar un texto con seriedad, por decirlo así. ¿Y Ok, qué dice? gracias. A la orden, hijo. ¿Y qué dice Francisco? Francisco, Sí, disculpa que te interrumpa, disculpa. Profe, me tengo que ir porque tengo un compromiso, pero pido disculpas. No te preocupes, no te preocupes. Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos. Bendición, profe. Sí. Chao, muchachos. Nos vemos mañana si Dios quiere. no, hasta mañana. Ajá. Seguro. ¿Qué Doctora, dice Francisco? una reflexión que Ajá. viendo todo lo que nos ha comentado en estas dos últimas clases, de que todo el evento
del cristianismo se realizó en una zona específica de la tierra, con unos lenguajes muy particulares, con algunas diferencias entre ellos, pero más o menos con muchas cosas en común. ¿Y cómo ha cambiado todo? Ese mundo desapareció y se ha instalado otra forma de ver la religión, que son los musulmanes, básicamente. Y en la parte donde no había esa cultura, se impuso posteriormente, que es América Latina, el lenguaje hispano. Básicamente, la religión está más difundida entre la hispanidad que entre los regímenes asiáticos, ¿no? Entonces, es difícil en las traducciones poder interpretar las culturas de aquel tiempo, la forma de expresión de aquel tiempo, y por eso que hay tanta diferencia entre a lo mejor entre la interpretación de una u otra. Quizás todas hechas estén con buenas intenciones, pero con visiones del mundo completamente diferentes. E interpretaciones incluso de esa época difíciles de asumir en forma incluso racional, porque son mundos Sí, totalmente diferentes. Claro que sí. ciertamente que sí. Mucha atención. Tienes razón en lo que afirma. Y fíjate que Vaticano II fue muy sabio en afirmar de que las semillas del verbo, Claro. de alguna manera, habían tocado pues las fibras del mundo, de toda la población mundial, aun cuando de manera diferente, en contextos distintos, que iban señalando un camino, si se quiere, diverso, pero en el fondo yo creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? La trascendencia. Claro, pero a la hora de traducir, a la hora de interpretar, no es lo mismo que lo interprete uno que vive ese idioma en el día a día y que tiene cultura familiar y literaria y de estudios, a uno como nosotros que tiene que aprender ese idioma muchas veces desde afuera de la identidad popular, ¿no? Pues desde el área donde está. Entonces, una traducción muy, muy particular y muy sesgada, ¿no? Claro, así es, tal cual, Pero bien tal cual. interesante Sí, la clase. no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. No, bueno, miren, yo quería decirles lo siguiente. Es probable que la semana que viene, que sería ya el 25, ¿verdad? Sea la última clase, porque ya nos quedaría ver los métodos histórico-críticos y un poco lo que es la lectura. Pero yo quería invitarles, si ustedes están de acuerdo, a que siguiéramos una semana más para que compartiéramos lo que yo les había ofrecido, la simbología bíblica del Apocalipsis. Si ustedes están dispuestos, seguimos una semana más, aunque terminemos la que viene. Pero ustedes me dicen, piénsenlo, y si están de acuerdo, yo Yo también. estoy de acuerdo, profe. Yo también, profe. Bueno. Yo también, profe. Magnífico, entonces, este curso lo vamos a terminar entonces formalmente la semana entrante y seguimos una semana más para ubicarnos un poco en la simbología apocalíptica, porque eso me parece importante que en este momento que se vive tanta locura, lo tengan bien presente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, nuevamente gracias por compartir esto tan maravilloso pues conmigo, porque la verdad que a mí la Biblia me mata. Sí, y bueno, la semana entrante entonces nos veremos, por favor, por caridad. Pónganse al día quienes están pendientes de trabajo. Hay unos que tienen pendiente conmigo el primer foro, otros el segundo. Bueno, pilas, por favor, pilas. ¿Ok? Entonces, Dios me los bendiga. Espero Dios mediante que nos veamos la semana entrante. Y bueno, que tengan una semana bonita, aprovechada, feliz. Gracias y saludos a todos. Amén. Amén, profe. Gracias. Saludos. Gracias. Bye bye. Hasta luego, mi profe querida. Hasta luego, Marisabel. Dios te cuide. Igual.